Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos llegado al séptimo domingo del tiempo de la Pascua y en este domingo celebramos la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Esta fiesta normalmente en el calendario universal cae el jueves de la sexta semana, pero por motivos pastorales la mayor parte de las conferencias episcopales del mundo la han trasladado al domingo, para que así la mayor cantidad de fieles posible puedan participar en la misa y puedan, por lo tanto, celebrarla. Si fuera el jueves, desgraciadamente, por cómo está organizado hoy nuestro mundo, pues muchas personas se privarían de poder celebrar esta fiesta. Entonces, el día de hoy, para nuestra oración, te quiero proponer que más que considerar el misterio de la ascensión del Señor, que está anunciado en la primera lectura de la misa de este domingo, que está tomada de los Hechos de los Apóstoles, pues tomemos, como siempre hacemos, el texto del Evangelio para coger alguna idea que nos pueda ayudar a llevar nuestro diálogo con Jesús en este día. Y el Evangelio que se proclama en la misa de hoy es el segundo Evangelio de las tres posibilidades que tenemos. Es el Evangelio del año B, que está tomado del evangelista San Marcos. Y en este Evangelio, la primera cosa que me gustaría comentar contigo es que Jesús dice lo siguiente, dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Aquí lo que yo querría proponerte es que consideremos una vez más que el Evangelio está destinado a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las razas y culturas. El Evangelio no está aprisionado, vamos a decir así. No está destinado solo a algún pequeño grupo de selectos, sino que el Evangelio está destinado para todas las personas de todos los tiempos, de todas las razas y lugares. Esto significa que el ser humano ha sido creado de alguna manera con la posibilidad de ser salvado. Y hay una inclinación natural de las personas para que al escuchar la predicación del Evangelio se adhieran a él y hagan un acto de fe y sean salvados. Esto, sin embargo, no quiere decir que este destino universal del Evangelio a todos los hombres no quiere decir que se nos autorice para hacer lo que desgraciadamente en otros tiempos algunos hermanos nuestros hicieron, y es el imponer el Evangelio. El Evangelio no se puede imponer, no se debe imponer. El Evangelio se propone. Más que hablar del deber de salvarte, nosotros tenemos que hablar de la posibilidad que tienes de salvarte. Y ya sabemos que anunciar el Evangelio es anunciar el amor de Dios. Y el amor, por su naturaleza, puede ser rechazado. Y ya lo sé que es un drama y que nos duele siempre cuando alguien ama tanto y su amor, sin embargo, es rechazado. Pero esto está en el riesgo que Dios quiso correr al crearnos libres. Y esta es la dignidad del ser humano, una dignidad de la que no podemos pasar nunca. Entonces, en nuestro celo apostólico, en nuestro anhelo de hacer llegar el Evangelio a todas las criaturas, no podemos jamás ceder a la tentación de manipular o de imponer el Evangelio. El Evangelio siempre se propone. Pero tampoco debemos tener miedo de anunciar el Evangelio, porque sabemos que ya de por sí las personas
han sido creadas para la salvación, han sido creadas con una inclinación hacia la salvación. Y en realidad, cuando nosotros anunciamos a Jesús, anunciamos el Evangelio, estamos anunciando una palabra que los demás, que las personas ya anhelan en su corazón. Dice después el Señor Jesús, anuncia pues un elenco de algunos milagros que acompañarán a quienes hayan creído en el Evangelio. Es curioso porque la mayor parte de las veces los milagros, los signos, están para suscitar la fe. Aquí, en cambio, el Señor nos habla de algunos signos que acompañan la conversión, que acompañan a la persona que ha creído. Y esto nos puede servir para considerar justamente nuestra conversión y en qué cosas tenemos nosotros que ajustar el tiro. Dice Jesús, a quienes hayan creído serán capaces de arrojar demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Lo primero que dice el Señor es que arrojarán demonios en mi nombre. Y sí, ya sabemos nosotros que en la iglesia existe el ritual del exorcismo, mediante el cual y con el poder del Señor Jesús y que el Señor ha dejado a sus discípulos, concretamente a sus sacerdotes, se puede arrojar al maligno cuando el maligno ha entrado a tomar posesión de un alma. Pero no es a este tipo de exorcismo, vamos a decir así, al que el Señor se refiere aquí. Este arrojar a los demonios quiere decir que cuando nosotros hemos adherido al Señor, hemos creído en el Evangelio, ese mismo hecho de haber creído en el Señor nos lleva a empezar a rechazar todas aquellas insidias que el maligno, con las que el maligno nos rodea, que son pues los pensamientos, los que son las ideologías, que son algunos modos de conducta, etcétera, que empiezan a resultarnos extraños. Ese es un signo de nuestra conversión, y que es un signo de cuando una persona ha creído a la palabra del Señor Jesús, que empieza a rechazar algunas cosas, algunos pensamientos, empieza a sentir odio por el pecado, aversión por el pecado. Entonces nosotros hoy podemos pedir al Señor Jesús en este momento, Señor, dame esa aversión al pecado, dame que viva verdaderamente esta posibilidad de arrojar al demonio de mi lado, de arrojar aquellas tentaciones, de arrojar aquellas situaciones que me orillan a vivir lejos de ti. Y luego dice que a quienes hayan creído en Él también hablarán lenguas nuevas. Y estas lenguas nuevas, algunos lo interpretan como el fenómeno de la glosolalia que conocemos en la iglesia, cuando el Espíritu Santo toma posesión de un alma y entonces a veces se manifiesta esta posesión o esa presencia del Espíritu Santo en cuanto que la persona comienza a hablar lenguas extrañas, con sonidos, como dice San Pablo, inenarrables, que solo el Espíritu Santo descifra y conoce, normalmente en la oración. Pero aquí más bien se refiere no a este fenómeno de la glosolalia, cuanto al hecho de que el que ha creído habla un lenguaje nuevo, y es el lenguaje del amor. Habla unas lenguas que antes no hablaba y que sin embargo mediante esas lenguas las personas de cualquier raza y lugar son capaces de comprender, porque el lenguaje del amor, el lenguaje de esa entrega total de Jesús por nosotros y que nosotros emulamos en nuestra vida cotidiana, es un lenguaje que todos pueden comprender. Dice también que que cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Y esto, amigos míos, como dice los padres del desierto, se refiere a esas ideologías, ese ambiente hostil, envenenado, en el que muchas veces nosotros los cristianos tenemos que vivir o vivimos por suerte.
porque es la suerte que nos ha tocado, no porque tengamos buena suerte, porque nos toca vivir en una atmósfera, en un ambiente, pues que es hostil a Jesús, que es hostil también al Evangelio. Y sin embargo, cuando nosotros hemos adherido al Señor Jesús y hemos creído de verdad en Él, en su Evangelio, ese mismo Evangelio nos protege de esas ideologías, ese mismo Evangelio nos protege de ese odio, ese mismo Evangelio nos protege y hace que, estando en esos ambientes, muchas veces secularizados, muchas veces paganizados, sin embargo nosotros seamos como inmunes. Claro, esto no significa que podamos ser como imprudentes y meternos en ambientes donde arriesgamos nuestra fe, donde arriesgamos nuestra fidelidad a Dios, o nos dediquemos a leer y a obras que son contrarias a la fe continuamente, y sobre todo cuando no tenemos la capacidad de discernirlo o de descubrir dónde están los errores y terminamos perdiendo el tesoro de la fe. Pero sí que podemos estar seguros de que nuestra adhesión a Jesús, nuestra adhesión al Evangelio, nos protege también de esos embates del enemigo. Por último, dice que impondremos las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Nuestro mundo está lleno de personas enfermas, de personas heridas. El Papa le gusta hablar de comparar a la iglesia como con un hospital de campaña, un hospital de campo. El hospital de campo, cuando se lleva a cabo una lucha, un combate, pues ahí hay muchos heridos y entonces se tiene que levantar un hospital en medio del campo de la batalla para ir recogiendo a los heridos y sanarlos y curarlos. Y la iglesia muchas veces es así, porque nosotros también estamos viviendo en un ambiente hostil y estamos llevando a cabo ese combate espiritual interior y muchas veces salimos lastimados. Hay muchas personas en nuestro mundo de hoy que verdaderamente están urgidas de la misericordia, del bálsamo de la misericordia de Dios, al que les llega a través de los cristianos, que en lugar de hacer juicios duros sobre sus personas, son capaces de inclinarse ante su miseria para levantarlos, para ayudarles, para restablecerse con la savia, con el licor bueno, con el aceite que limpia las heridas del Evangelio, con ese vinagre del vino bueno del Evangelio. Entonces los cristianos también tenemos esa capacidad y vamos a pedirle hoy al Señor en la oración, en este rato: Señor Jesús, ayúdame a ser siempre un agente de curación, de misericordia, un agente que se sepa inclinar ante las miserias del mundo y no una persona que mira por arriba del hombro, que juzga a todo mundo y que es inmisericordia con aquellos que han caído en medio del combate, porque no es esa la actitud del que ha creído en el Evangelio. El que ha creído en el Evangelio es capaz de imponer las manos y hacer y producir la curación de sus almas, mediante el amor, mediante ese Evangelio que todo lo renueva. Madre mía, Santa María, tú que eres la mejor discípula del Señor Jesús, la primera creyente, ayúdanos en este domingo, intercede por nosotros en este domingo, para que cada bautizado que ha creído en el Evangelio, que ha sido ya salvado, sea siempre un agente de paz, un agente de misericordia, una persona que, a pesar de que tenga que convivir en un mundo no cristiano, sea siempre fiel a tu Hijo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.